Me llamo Maribel, tengo 55 años y hasta hoy creía conocer a mi familia. Este día comenzó como cualquier otro, con la luz del sol filtrándose tímidamente a través de las cortinas de la cocina. El aroma del café recién hecho acechaba por toda la casa, un olor familiar que solía aportar calidez a mis mañanas. Pero, mientras los minutos pasaban, la atmósfera se tornó densa, como si una tormenta se aproximara. Mis manos temblorosas servían con esfuerzo las tazas. Era un acto cotidiano, pero en ese momento cada movimiento se sentía como una traición a mí misma. Diego, mi hijo, se sentó en la mesa, intentando evitar mi mirada. Claudia, su esposa, brillaba con una confianza arrogante, como si presintiera que hoy desplegaría su juego. Ambos me miraban como si fueran dos buitres esperando el momento oportuno para descuartizar a su presa. «Mamá, necesitamos que vendas tu parte de la casa por $1,000», dijo Diego. Sus palabras cortaron el aire tenso. Las lágrimas afloraron de inmediato, pero las contuve con un nudo en la garganta. No podía permitir que me vieran débil. Aquello no era solo una propuesta, era una humillación. Miré alrededor, mientras los recuerdos flotaban en cada rincón de aquel comedor. Las risas de mis 3 hijos llenando el espacio, las celebraciones de cumpleaños, la elección del color de la pintura. Todos esos momentos ahora solo eran ecos lejanos. Había renunciado a mi carrera, mis sueños, mi vida exterior por ellos, y ahora me exigían que sellara mi destino por $1,000 miserables. El frío de la traición se enroscó en mi pecho. Claudia cruzó los brazos. Su voz sonó como una hoja afilada. «No puedes seguir así, Maribel. Eres una carga para Diego y para mí. Es hora de que entiendas lo que realmente eres». Las palabras me atravesaron como dagas. Escucharlas de su boca dolía más porque venían disfrazadas de preocupación. Una preocupación que no sentía por mí, sino por su comodidad. En ese instante, todo lo que alguna vez había hecho por ellos, todo el desvelo y sacrificio se desvaneció. Recordé cuando decidí renunciar a mi empleo en la oficina para ser la madre que ellos necesitaban. Era un papel que asumí con amor y dedicación, un papel que nunca pensé que sería visto como una carga. Creían que me podían despreciar por ser solo una madre, pero el amor que sembré en silencio florecería en fortaleza. Este pensamiento resonó en mi mente mientras trataba de mantener la compostura. Me obligué a sonreír, a hacer juego con la imagen de la madre abnegada, pero dentro de mí ardía una rabia contenida. «¿No crees que me merezco un poco de respeto?», pregunté sin ánimos de que me respondieran. La mirada de Diego se desvió y sentí como su complicidad con Claudia se agudizaba. La decepción me desgarró. Preparaba las cenas, organizaba reuniones familiares. Últimamente había estado cuidando de su bebé, mientras ellos se dedicaban a forjar sus propios planes a espaldas mías. Al final de la cena, las palabras no dichas pesaban en el aire, una carga invisible que amenazaba con romper la última fragmento de nuestra familia. Me levanté de la mesa, la actitud altanera de Claudia resonando en mis oídos como una risa cruel que quería ahogar. Miré por la ventana hacia el jardín, recordando cuando Diego corría entre las flores que siembra de mi mano. En esos momentos nadie me consideraba una carga. Era la heroína de su historia. Sin embargo, al volver la vista al comedor, comprendí que ya no era bien recibida, que me habían encerrado en una cárcel invisible. Cada paso hacia mi habitación se sentía como un exilio, como si estuviese saliendo de una casa que había sido mía, de un hogar que se convertía en una prisión. Pero en medio de toda esta oscuridad, una chispa de determinación comenzó a encenderse en mi interior. Sabía que su desprecio no podía ser saldado con lágrimas, que debía encontrar una respuesta más profunda y poderosa. No sabía cómo, pero jamás permitiría que me ignoraran. El amor que había sembrado durante años florecería.
y en silencio, ese amor se transformaría en fortaleza. La soledad se convirtió en mi única compañera tras aquella cena devastadora. Cada día se sumía en un silencio, un eco de rencores acumulados y de desamor. La casa, que un día estuvo rebosante de risas y juegos, ahora se sentía como un laberinto de paredes frías que lloraban recuerdos. El tiempo parecía alargarse. En las horas silenciosas, mis pensamientos se encontraban atrapados entre un mar de recuerdos, un océano de dulzura y amargura que, a veces, amenazaba con ahogarme. Cuando cerraba los ojos, podía escuchar a mis hijos riendo en el jardín, jugando entre los arbustos que había plantado con tanto amor. Diego, en particular, siempre fue un pequeño rayo de sol, un niño con una energía desbordante que iluminaba cada rincón de la casa. «Mamá, mira lo que construí», me gritaba, corriendo hacia mí con sus pequeños brazos extendidos, lleno de emoción. En esos momentos, la tristeza no existía. Creía que mi amor podría mantenerlo a salvo de todo mal, incluso de sus propias decisiones imprudentes. Sin embargo, a medida que la memoria se deslizaba hacia el presente, la punzada de dolor se intensificaba. Recorría las noches en las que decidí dejar mi carrera como diseñadora de interiores, una pasión que había cultivado desde pequeña. Fue una renuncia que tomé con amor, pero también con sacrificio. Cada centavo que ganaba en mi trabajo era una inversión para mi familia. Cada rincón de nuestra casa, cada elección de color para las paredes, cada mueble que colocaba, era un intento por crear un refugio seguro para ellos. Pero, al darme cuenta de que me había convertido en un mero símbolo de sacrificio, mi corazón se llenó de frustración. Mientras reflexionaba sobre estos pasados momentos, cada palabra hiriente de Claudia resonaba en mi mente como un eco cruel. La mirada despectiva que me dirigía, su sonrisa arrogante, todo conspira para recordarme que había sido desplazada de mi propio hogar. Diego, entretanto, observaba en silencio, un joven atrapado entre dos mundos, el de su madre y el de su esposa. Era doloroso verlo tan perdido, tan despreciador de todo lo que había significado nuestra familia, pero había un lugar en la casa que aún guardaba un misterio por descubrir: el ático. Armándome de valor, decidí visitarlo. Subí las escaleras crujientes y abrí la puerta, sintiendo el aire frío que salía de allí, como si el tiempo se hubiera detenido en ese rincón. La penumbra revelaba objetos cubiertos de polvo, reliquias de una vida que había quedado atrapada en el olvido. Era un mundo paralelo donde cada objeto contaba una historia, un recuerdo que merodeaba entre las sombras. Comencé a abrir viejas cajas llenas de fotos, dibujos y cartas. Cada descubrimiento era un eco de un pasado feliz, un recordatorio de las risas compartidas y los momentos que creía perdidos. En una de las cajas encontré dibujos de mis hijos, especialmente de Diego, ilustrando sus sueños de ser astronauta y aventurero. Esos planes que llenaban su pequeño corazón de esperanza me traían una mezcla de alegría y tristeza. Fue entonces cuando descubrí un viejo baúl, semioculto entre otras cosas. Con un esfuerzo considerable, lo abrí y mi corazón latió con fuerza. Dentro encontré cartas y documentos, objetos que contaban la historia de mi difunto esposo, pero también sombras de planes que él había mantenido en secreto. A medida que examinaba las cartas, la nostalgia me abrazaba como un manto, pero también la confusión me asaltaba. Nada de lo que conocía era lo que parecía. Entre papeles desordenados y fotos amarillas, encontré un título de propiedad que me dejó sin aliento. Era un documento que evidenciaba la adquisición de un terreno en un lugar que jamás había oído mencionar. El nombre del sitio me sonaba lejano, pero en el fondo una oleada de esperanza despertó en mí. Mi corazón empezó a latir aceleradamente al darme cuenta de que ese terreno,
un legado oculto, era un vínculo entre mi esposo y mi futuro. La sorpresa y la incredulidad chocaban dentro de mí. No solo se trataba de un valor material, era un símbolo, una prueba de la visión que mi esposo había tenido para nuestra vida, una inversión en la que él había creído hasta el final. Me llené de admiración por él, un hombre que había trabajado en silencio creando oportunidades para su familia, mientras yo estaba consumida por el sacrificio diario. Decidí que debía confirmar la veracidad de este hallazgo. Necesitaba hablar con un abogado, una persona de confianza que pudiera ayudarme a entender la verdadera implicancia de ese terreno. La idea de que aún existía un pedazo de sueño para mí encendía la llama de la esperanza. No podía dejar que la situación actual continuara sin hacer nada, especialmente cuando había un posible camino hacia la redención. El día que decidí visitarlo, el corazón palpitaba en mi pecho con cada latido, al igual que el deseo de recuperar el control de mi vida. La oficina de Fernando, el abogado, era acogedora, decorada con recuerdos de familias felices, pero también de luchas ganadas. Cuando le mostré el documento, la sorpresa en su rostro era evidente. «Maribel, esto es legítimo. Este terreno es tuyo por derecho», me dijo, sus palabras resonando en mi interior como una melodía nueva, llena de oportunidades. El aire fresco de la tarde me envolvió y sentí que una cortina se levantaba ante mis ojos. No solo era una madre sumisa o una carga, era una mujer con poder y con la fuerza para tomar las riendas de su vida. Caminé por las calles de mi vecindario sintiendo una renovada energía, como si cada paso me acercara más a la persona que realmente era. La lucha apenas comenzaba, y aquella noche regresé a casa con el corazón palpitando de emoción y determinación. A pesar de la incertidumbre que aún me envolvía, había renacido en mí la convicción de que podría transformar esta nueva revelación en un medio de reivindicación. Ya no estaba dispuesta a ser silenciada. Tendría que actuar con prudencia, pero lo haría. La venganza no sería mi guía. En cambio, buscaría liberar el legado que mi esposo había dejado y al mismo tiempo recuperar mi propio lugar en el mundo. El amor que había sembrado en las sombras no había desaparecido. Había estado esperando el momento justo para florecer. Las luces de la ciudad se encendían mientras reflexionaba sobre los pasos que debían seguir. Mi vida no solo estaba en mis manos, sino que ahora tenía un camino hacia adelante. Y lo que es más, el amor que había cultivado por mis hijos no podía ser en vano. Los días que siguieron a la conversación con Fernando se convirtieron en un torbellino de ideas y proyectos en mi mente. La noción de que el terreno era realmente mío me ofrecía un nuevo propósito. Con cada amanecer me levantaba con la firme determinación de reclamar mi vida y el legado que había dejado mi esposo. La imagen de un centro comunitario, vibrante y lleno de vida, comenzaba a tomar forma en mi mente, como una flor que se abre al sol después de un largo invierno. Sin embargo, también sabía que no podía actuar precipitadamente. Era fundamental que entendiera el estado legal del terreno y cómo podía utilizar este descubrimiento a mi favor. Concebir este espacio como un refugio para mí y para aquellos que necesiten un lugar donde sentirse seguros era un sueño hermoso, pero debía tener cuidado. La incertidumbre sobre cómo podría reaccionar Claudia, cada vez más manipuladora y con una capacidad sorprendente para torcer las situaciones a su favor, me mantenía alerta. Decidí regresar a la oficina de Fernando. Nos sentamos en su acogedora sala de reuniones, donde las fotografías de familias felices colgaban en las paredes y sus historias resonaban en cada rincón. Necesito asegurarme de que todo esté en orden, Fernando. Quiero que este legado se mantenga a salvo, le dije con firmeza. Él asintió con comprensión, mostrando su disposición a ayudarme en todo lo necesario.
El diálogo que sostuvimos fue profundo y revelador. Fernando me habló de la importancia de formalizar el derecho sobre el terreno, asegurando que no hubiera sorpresas en el futuro. Me dio herramientas y consejos que alimentarían mi determinación. Todo el proceso de consulta me generaba una mezcla de ansiedad y emoción. Entre cada paso, la idea de cómo podría transformar aquel terreno en un lugar de esperanza me llenaba de energía. Quería construir un lugar donde las personas pudieran aprender, crecer y, sobre todo, un espacio donde el amor pudiera florecer nuevamente. En una charla sobre cómo podría colaborar con organizaciones locales, Fernando mencionó la posibilidad de obtener fondos del gobierno para proyectos comunitarios. Esos fondos podrían ser la clave para darle vida a mi sueño. Con esa visión fresca y renovada, decidí que era hora de explorar el terreno de nuevo. Me imaginaba en el espacio, visualizando cómo podría crear un refugio seguro no solo para mí, sino también para aquellos que deseaban encontrar un lugar donde sentirse valorados. La idea de hacer algo significativo allí iba más allá de formar un centro, era un acto de amor. Al día siguiente, el cielo estaba despejado y el aire fresco. Tomé mi coche y me dirigí al terreno. Cuando llegué, sentí una oleada de tranquilidad. La tierra era vasta y llena de posibilidades, y ya podía escuchar los ecos de risas que ocuparían ese lugar en el futuro. Caminé con lentitud, dejando que la hierba fresca acariciara mis pies descalzos, sintiendo la energía vibrar a mi alrededor. Mientras me sumergía en mis pensamientos sobre colores, muros y espacios, ni siquiera noté la llegada de un grupo de niños que jugaba cerca. Al principio, me sorprendí al verlos. Eran una mezcla de risas y energía pura. Sin pensarlo, decidí acercarme. «Hola chicos, ¿qué les parece este lugar?», les pregunté, manteniendo la curiosidad en mis ojos. Mientras conversábamos, comprendí que había un deseo genuino en ellos de que este lugar se convirtiera en un refugio donde pudieran compartir tanto juegos como aprendizajes. Sus caras iluminadas reflejaban los sueños que una vez fueron míos. En cada uno de sus relatos, yo encontré una chispa de esperanza. Tenía un propósito por el cual trabajar y luchar. Regresé a casa, envuelta en una mezcla de felicidad y determinación. Sin embargo, la tensión en el hogar aumentaba. Desde el inicio de esta aventura, las palabras de Claudia, cargadas de desprecio, empezaban a pesar sobre mí. Sus constantes insinuaciones y comentarios subestimadores se convertían en ladrillos que levantaban una pared entre nosotros. «¿Por qué sigues perdiendo el tiempo con estas tonterías, Maribel? No tienes futuro», fue lo que me dijo en una de esas noches. Volví a sentir la angustia surgiendo en mi pecho, como un nudo que nunca desaparecía. Recorría la casa sintiéndome más como un fantasma que como la madre a la que alguna vez él mirara con admiración. Esa tensión en el aire se estaba volviendo insoportable. Sus palabras, esas dagas mentales, hicieron eco en mi mente, y la confianza que había comenzado a edificar se tambaleaba. Las cenas se habían convertido en una batalla silenciosa de miradas y gestos. En medio de todo eso, intentaba encontrar un refugio en mi rincón de las cartas de mi esposo. Esas palabras escritas hace años llenaban cada noche de consuelo. Sin importar lo oscura que se volviera mi realidad, siempre había una luz en sus cartas. «Maribel, nunca olvides tu valor», leí de nuevo una noche mientras las lágrimas se escurrían por mis mejillas. En esos momentos me aferraba a su amor y su generosidad, recordando que jamás había estado sola en esta lucha. El tiempo continuó su marcha y, mientras iba pensando en mis planes para el terreno, decidí que había llegado la hora de actuar. No podía quedarme atrás, dejándome llevar por la negatividad de Claudia. Había decidido
que debía poner en marcha la creación de un primer evento comunitario para conocer a mis vecinos y presentar mi propuesta. Comencé a organizar la idea de un encuentro, un día de puertas abiertas en el terreno. Quería que todos se sintieran bienvenidos, que fuesen parte de mi sueño. Sería un día lleno de actividades, juegos para los niños y una presentación simple de lo que tenía en mente. Comencé a diseñar volantes, a hablar con mis amigos y conocidos sobre la idea, y poco a poco la expectativa se comenzó a construir. Hablaba de cómo podría armar una galería de arte en el centro, de ofrecer clases de música y teatro, de abrir un rico espacio para la educación y el crecimiento personal. Había mucha creatividad fluyendo y cada idea se volvió un ladrillo en la construcción de mis sueños. La noche antes del evento sentí una mezcla de emociones como nunca antes. Nervios, esperanza, emoción, todo se agolpaba en mi pecho. Era inevitable sentir un escalofrío ante la idea de mostrar mis planes al mundo. Con cada puñado de tierra que recogía mientras revisaba el espacio, creía sentir el apoyo de mi esposo como si estas vibraciones del suelo me dijeran que estaba en el camino correcto. Finalmente, amaneció el día. El sol se asomó con una luz cálida, llena de promesas. Cada persona que llegaba al terreno me llenaba de una nueva energía. La emoción causó que el aire se llenara de un palpable sentido de posibilidad. Aquella jornada se convirtió en la luz que comenzó a desvanecer las sombras que habían estado obscurando mi vida. Fue el primer paso hacia la realización de un sueño que había guardado dentro de mí. Caminar entre los nuevos conocidos y latir el murmullo de la vida a mi alrededor hacía resonar la certeza de que mi historia apenas comenzaba. Y mientras el día avanzaba, sentía con cada rayo de sol que la belleza de lo nuevo empezaba a florecer en mi vida. Después de aquel exitoso evento comunitario, mi corazón se llenó de energía renovada y determinación. La emoción de aquellos rostros sonrientes, las risas de los niños y la atención de los adultos me impulsaban a seguir con mis planes de construir un centro que pudiera realmente hacer una diferencia. Pero sabía que no podía quedarme con los brazos cruzados. Había más por hacer. La próxima fase de mi vida requería investigación, estudios y, sobre todo, vigilancia silenciosa. El primer paso sería informarme sobre cómo funcionaban las organizaciones que ya habían establecido centros comunitarios con éxito. Las redes sociales se convirtieron en mi mejor amiga. Pasaba horas buscando ejemplos, entrelazando historias de mujeres como yo que habían transformado sus vidas al liderar proyectos que benefician a sus comunidades. Comencé a seguir a varios influenciadores del ámbito social que compartían contenido enriquecedor y me llenaban de esperanza. La biblioteca de la ciudad se convirtió en mi refugio. Recorría sus estantes, buscando libros y estudios sobre desarrollo comunitario, financiamiento de proyectos y cómo involucrar a las familias en iniciativas artísticas y educativas. Cada página que pasaba me llenaba de nuevas ideas y estrategias. Un día, mientras hojeaba un libro sobre educación comunitaria, encontré un estudio de caso sobre un proyecto en una comunidad pequeña que había financiado su desarrollo a través de donaciones y eventos culturales. La idea de realizar talleres de arte, exhibiciones y actividades para recaudar fondos comenzó a formar parte de mis pensamientos. Además, me di cuenta de que necesitaba conocer a fondo a mi familia, en especial a Claudia. La incertidumbre que sentía respecto a sus intenciones me inquietaba. Ya había visto cómo manipulaba la percepción de Diego sobre mí y cuán hábil era al sembrar la duda. Así que comencé un seguimiento discreto de sus actividades. Mis observaciones eran meticulosas. No quería despertar sospechas. Cada vez que pasaba tiempo con ella,
Prestaba atención a sus palabras, a las pequeñas interacciones que compartía con Diego y cómo lograba mantenerlo alejado de mí. Un día, mientras preparaba la cena, las escuché charlar en la sala de estar. Estaba cortando verduras, pero permanecía atenta a lo que decían. Diego mostraba interés por algunas de las cartas de la comunidad que había recibido sobre colaboraciones artísticas y clases que podrían desarrollarse en el terreno. ¿Y quién cree que va a venir? ¿La madre? Aquí no se va a ver a ningún artista, Diego. Es un sueño ridículo, dijo Claudia. Su tono era sarcástico y cruel. Sentí como un puñalada en el corazón, y por un momento el cuchillo tembló en mi mano. Sabía que lo que decía era solo para asegurar su control sobre él. Esa noche, al acostarme, el nudo en mi pecho volvía a apretar como un lazo del cual me costaba escapar, pero, al mismo tiempo, sentí que debía seguir perseverando. No podía dejar que sus palabras desmoronaran mis planes. Fue entonces cuando decidí utilizar su propio juego a mi favor. Si Claudia quería socavar mis esfuerzos, sería esencial hacer que mi proyecto tuviera una base sólida. Así que continué investigando, pero también empecé a forjar conexiones con otras mujeres que habían alcanzado el éxito en sus propios centros. Una de ellas, Isabela, había logrado establecer un centro comunitario que había resuelto problemas de inclusión y educación para niños desfavorecidos. La contacté a través de las redes sociales, compartiendo mis intenciones y experiencias, y ella fue receptiva. Hablamos largas horas sobre su viaje, sus desafíos y sus triunfos. Isabela se convirtió en una mentora, aportó valor a mi visión y me ayudó a refinar mis propuestas. Con el tiempo, la investigación también abarcó la parte legal. Una idea que había germinado en mí era cómo utilizar el terreno para actividades artísticas y culturales. Decidí consultar una vez más a Fernando. Necesitaba claridad sobre las normativas y permisos que debía tramitar. En su oficina, revisamos documentos y le presenté mis ideas sobre cómo quería desarrollar actividades comunitarias. Fernando sonrió con complicidad y su aliento suave se convirtió en un vehículo de confianza que me reafirmaba en mi propósito. Con determinación y continuidad podrás lograrlo, Maribel. Aquí estamos para apoyarte, me aseguró. La consulta con Fernando me llenó de confianza. Sin embargo, también capté al menos un par de miradas furtivas en corrillos donde había otras mujeres. Era como si Claudia se estuviera esmerando en hacer que la gente creyera que estaba fuera de lugar y echaba a perder mis posibilidades. Esa tensión se hizo evidente cuando una vecina me dijo: «Oye, vi a Claudia en una reunión de mamás, hablando mal de ti y adelantando que tus planes no tienen futuro». Esa información hizo que mi sangre hirviera, pero supe que no podía responder con rabia. Necesitaba una estrategia silenciosa y efectiva. Establecí un plan para acercarme a algunas de las mamás que participaban en ese grupo. Debido a que había trabajado tanto para construir conexiones durante el evento, era mi oportunidad de mostrarles cuán valioso podría ser el proyecto. Comencé a invitar a varias a platicar en el terreno. Fue un momento liberador. Comencé a ver rostros amables y abiertas a colaborar. A medida que pasaba el tiempo, crecía el interés por lo que estaba creando y el reconocimiento de mi pasión comenzó a ser evidente. Con el paso de los días, empecé a organizar pequeñas reuniones en casa, presentándoles ideas, posibilidades y compartiendo la visión del futuro centro. La energía positiva que emanaba de aquellas charlas se comenzó a contagiar y, sorprendentemente, más y más personas se sumaron al proyecto. Aún tenía que lidiar con el trasfondo de Claudia, pero sentía que estaba armando una red de apoyo sólida en la cual me podía apoyar en el futuro. A medida que la comunidad crecía en torno a mi sueño, descubrí una fuerza en mí que no había creído posible.
Mi investigación silenciosa se volvía un medio no solo para descubrir información crucial, sino también una chispa que encendía mi determinación en cada mujer que se unía a mi causa. Todo esto me ayudaba a recordar por qué había comenzado este viaje, no solo para reivindicar un legado, sino para reafirmar que la vida puede florecer en cualquier circunstancia. La lucha apenas comenzaba y yo estaba lista. La red de apoyo que había comenzado a tejer con paciencia y dedicación se convertía en la base sólida que necesitaba, pero sabía que debía avanzar un paso más allá para llevar mi proyecto a la realidad. Las conversaciones con las mujeres de la comunidad, el interés que mostraban por participar y el deseo compartido de crear algo significativo aceleraban el pulso de mis ambiciones. Sin embargo, sabía que para que todo esto funcionara, necesitaba confrontar la manipulación y el resentimiento de Claudia. Una tarde, mientras reflexionaba sobre mis próximos pasos, recordé una conversación que había escuchado en una de las reuniones de mujeres. Una madre mencionó cómo había logrado implementar eventos de recaudación de fondos en su barrio, aprovechando las ferias locales y las conexiones con los negocios del área. La idea empezó a germinar en mi mente como un fuego lento, y supe que ese sería el enfoque perfecto para fortalecer mi proyecto y, al mismo tiempo, poner en evidencia la negatividad de Claudia hacia mí. Mi plan consistía en organizar una feria comunitaria en el terreno, un evento que no solo serviría para recaudar fondo, sino también para mostrar a quienes dudaban de mis capacidades que había otras voces en la comunidad respaldando mi visión. Comencé a esbozar ideas. Podría ofrecer talleres, actividades artísticas, exhibiciones de talento local e incluso un mercadillo donde emprendedores del vecindario pudieran presentar sus productos. La feria sería un acto de unidad, donde todos contribuirían al mismo fin: crear un espacio para la cultura y la educación en la comunidad. Me senté con algunas de las mujeres que se habían unido a mí y compartí mi alegría por la idea. Sus rostros se iluminaban a medida que describía cómo podría ser el evento. Ellas, entusiasmadas, comenzaron a aportar sugerencias y conexiones. Entre risas, planteamos un cronograma, diseñamos carteles y decidimos que cada una se encargaría de una parte específica de la feria, desde las actividades para niños hasta la logística de los puestos de comida. Nadie podía detenernos, y a medida que se acercaba la fecha, sentía cómo crecía la energía de nuestra unión. Sin embargo, la sombra de Claudia permanecía en el horizonte. La sabía astuta e insidiosa. El día en que anuncié la feria, ella me llamó a un lado, simulando una sonrisa amable. «Maribel, ¿estás segura de que esto es lo correcto? Las personas pueden pensar que estás sobrepasando tu límite. Tal vez deberías considerar». No logré escuchar más. Su tono era despectivo y drenó lo que quedaba de mis inseguridades. Pero dentro de mí, un fuego se avivó. No permitiría que su veneno arruinara mi esfuerzo. La fecha de la feria se acercaba rápidamente, y también mis encuentros con Fernando. En cada conversación con él, me aseguraba que todo estaba bajo control. Le conté sobre el entusiasmo de las mujeres y la vigilia silenciosa que mantenía respecto a Claudia. Él, con su carácter sereno, me reafirmó que mi tenacidad y la capacidad de unir a la comunidad serían mis mejores herramientas. El día de la feria llegó. Desde temprano, el sol brillaba en lo alto. Había algo mágico en el aire. Cada rincón del terreno se llenaba de sonidos frescos, el murmullo de conversaciones animadas y risas de niños corriendo. El ambiente rebosaba de una energía vibrante que me abría paso hacia mi propósito: ver a los vecinos y amigos allí luchando por algo que había imaginado
era un regalo que no esperaba. Mientras organizaba los detalles finales, la emoción me embargaba y de repente vi a Claudia acercándose desde la distancia. La presión en mi pecho se intensificó un poco. Su presencia siempre sembraba inquietud en mí. A medida que se acercaba, la observé envolverse en una fachada de sonrisa mientras se unía a la multitud. Sus ojos, sin embargo, eran fríos e intrigantes. Me debatía entre el deseo de confrontarla y el querer centrarme en el éxito de la feria. En medio del bullicio y las actividades, Claudia se acercó y, con su sarcasmo habitual, dijo: ¿Nunca se te ha ocurrido que esto podría terminar siendo un fiasco? La gente no está aquí por ti, están aquí por sus propios intereses. La escuché y, en lugar de dejarme llevar por la rabia, le respondí con calma: lo importante es que todos están aquí, colaborando y encontrando un sentido de comunidad. Creo que eso es lo que realmente importa. Esa respuesta pareció golpearla. Sus ojos se estrecharon con un odio subyacente que no podía ignorar. Esa era la Claudia que siempre había conocido. No importaba cuántos avances hiciera, siempre intentaría socavar mis esfuerzos, pero su presencia solo reafirmaba mi determinación. Esto era por algo más grande que yo misma. Era un espacio donde la esperanza y el poder de la comunidad podían florecer. Con cada actividad que se desarrollaba, cientos de risas a mi alrededor resonaban en mi mente como una canción de victoria. La feria se convirtió en un éxito rotundo. Cada taller, cada presentación, cada interacción mostraba la fortaleza que había crecido a mi alrededor, la multitud que se agolpaba en el terreno, disfrutando de la comida, aprendiendo en los talleres y admirando el talento local, era un testimonio del esfuerzo colectivo. Ese día no solo recuperé mi voz, lo hice junto a un grupo de mujeres valientes y, por encima de todo, ya no era la sombra que había sido antes. Sabía que había sembrado las semillas del cambio en la comunidad y había demostrado que el amor y la unidad pueden superar cualquier obstáculo. A la tarde, mientras las luces empezaban a parpadear en el horizonte, sentí una sensación de satisfacción repleta de amor. Había logrado unir a las personas, pero también había desnudado la verdad detrás de Claudia. En su búsqueda por descalificarnos, había sido ella quien se quedaría sola. Había tomado la decisión de actuar con integridad, y eso era precisamente lo que me daba la fortaleza para seguir adelante. Con la firme determinación de seguir construyendo, las cartas de mi esposo amortiguaban la lucha que había encontrado. El legado que había dejado me había convertido en la mujer que esperaba. La lucha apenas comenzaba, pero sabía que estaba en el camino correcto. El eco de las risas y la energía vibrante de la feria aún resonaban en mi mente. Había logrado mucho, pero sabía que la sombra de Claudia no tardaría en alzarse nuevamente. Al entrar a la tienda de abarrotes del vecindario, la vi a lo lejos, conversando en un grupo con algunas mujeres del barrio. Su risa despectiva me alcanzó, afilada como un cuchillo. Cuando me acerqué a la sección de verduras, su mirada se dirigió a mí y su sonrisa se torció en una mueca de desdén. «Hola, Maribel», dijo, su tono cargado de sarcasmo. «¿Cómo va tu proyecto de sueño? ¿Ya has visto que tienes más críticos que aliados?» Sus palabras eran veneno, y a pesar de que el nudo en mi estómago se apretaba, decidí que no permitiría que su veneno me afectara. «De hecho, estoy logrando generar mucho interés en la comunidad», respondí, manteniendo mi voz firme. «La feria fue un éxito, y hay personas que están dispuestas a apoyarme». A medida que hablaba, recordaba las sonrisas de las mujeres que habían participado, los niños riendo, cada aplauso que resonaba en mi pecho como un himno de victoria. «Loxímate», Claudia siguió. «La gente solo está ahí por curiosidad. Tus intentos son patéticos. No creas que realmente les importa lo que piensas». Sus ojos me perforaban,
llenos de un desprecio que sabía que tenía raíces profundas. Este nuevo ataque solo avivó mi fuego interior. Quizá lo que realmente te asusta es que esto está funcionando, Claudia. Las personas están buscando un cambio y yo soy esa voz. El rencor que emanas no afectará mi propósito, dije, sintiendo cómo la energía en el aire fluctuaba a medida que las mujeres que escucharon nuestras palabras comenzaron a murmurar entre sí. Claudia no se dio por vencida. ¿Crees que tus sueños la salvarán de la realidad? ¿No lo lograrás? La sala se llenó de murmullos, pero mis vecinos estaban empezando a comprender. La fe que habíamos cultivado en nuestra comunidad empezaba a solidificarse. No necesito salvarme de nada, Claudia. Lo que busco es construir un lugar donde todos podamos prosperar juntos. Estoy aquí para mejorar la vida de los demás, respondí, mi mirada fija en ella, desafiándola a seguir atacándome. Después de aquel encuentro, decidí que era momento de un plan más estratégico. Acudí a Fernando buscándole consejos sobre cómo podría evidenciar mis logros y cuidarme de la toxicidad de Claudia. Su expresión cambió a una de comprensión cuando le conté sobre mis enfrentamientos. Maribel, refuerza tu base legal. Esto no solo te protegerá de cualquier ataque, sino que te dará el respaldo que necesitas para concretar tu proyecto. Un registro formal te da poder, dijo, dándome la fuerza para salir de su oficina sintiéndome más determinada que nunca. Era el tiempo de actuar. Con el objetivo de crear un frente unido, comencé a organizar una reunión comunitaria para mostrar el avance del proyecto. La idea de enfrentar a Claudia delante de todos me daba nervios, pero sabía que era necesario. Las miradas de confianza que recibía de mis vecinos me llenaban de valor. El día de la reunión, una atmósfera de expectativas flotaba en el aire. Mientras me preparaba frente al grupo, el nudo en mi vientre era un recordatorio de la pesada carga que llevaba sobre mis hombros. Me detuve un momento para respirar hondo. Sabía que este era el momento de demostrar que la comunidad estaba unida por un propósito superior. Queridos vecinos, comencé, mi voz resonando en la recién iluminada sala. Estamos aquí para celebrar lo que hemos construido juntos y para decidir hacia dónde vamos. Claudia, sé que tienes tus dudas, pero este proyecto no es solo mío, pertenece a todos nosotros. Cada palabra que pronunciaba se sentía como un ladrillo más en mi edificio de confianza colectivo. Fue entonces cuando Claudia, incapaz de soportar el desafío a su autoridad, interrumpió. Esto es una locura. Tus sueños no son más que ilusiones. La gente no está aquí por ti, Maribel. Solo están por curiosidad y no lograrás nada. La sala quedó en silencio. Tomé un respiro profundo, sintiendo el pulso del apoyo en mi interior. No voy a permitir que tus palabras nos destruyan. Hemos avanzado tanto y vamos a seguir juntos. La belleza de nuestra comunidad radica en la diversidad de sueños y en nuestra capacidad de unirnos, replicé. Mis ojos buscaban los rostros de aquellos a quienes había inspirado. La tensión en el aire se hizo más densa. Miré a Claudia y vi la chispa de furia en sus ojos. En lugar de sentir miedo, una olapa de determinación se asomó en mí. Si quieres seguir socavando nuestros esfuerzos, entonces será claro que buscas dividirnos, Claudia. Las palabras resonaron en el aire. La balanza comenzó a inclinarse y la gente empezó a murmurar en apoyo. Claudia se levantó, sus manos temblando de rabia. Eres solo una soñadora. Nunca serás lo que piensas que puedes ser, gritó, abandonando la reunión con el peso de su propia derrota. Mientras miraba su figura alejarse, una ola de alivio me envolvió. Había enfrentado sus ataques y, a través de ello, había demostrado no solo hacia los demás, sino a mí misma, que no estaba sola en este camino. La comunidad estaba unida en la lucha por un futuro mejor, y yo había tomado el papel de líder.
La conversación que siguió en la sala fue de entusiasmo y apoyo, como si cada voz al unísono estuviera dispuesta a construir un futuro, una nueva vida que nos incluyera a todos. En ese instante comprendí que el odio y la inseguridad de Claudia solo habían reforzado nuestra unidad. La lucha apenas comenzaba y con cada paso que daba me acercaba más al legado de amor y esperanza que deseaba dejar. Estaba decidida a seguir adelante, no solo por mí, sino por todos aquellos que habían decidido unirse a mí en este camino. La posibilidad de un futuro donde la diversidad y el amor imperaran comenzaba a iluminarse en el horizonte. Era un nuevo despertar, una nueva vida donde el sueño colectivo se convertiría en realidad. Los días que siguieron a la confrontación con Claudia fueron una explosión de actividad y esperanza. La comunidad, fortalecida por nuestras palabras, comenzó a organizarse de maneras que nunca había imaginado. Las mujeres, antes compinches en el silencio, se erguían como guerreras, listas para luchar por el futuro que todas deseábamos. Una mañana, mientras disfrutaba de mi café en la cocina, el aroma familiar de los granos recién molidos me envolvía como una manta cálida. Se sentía diferente. La luz solar iluminaba con fuerza cada rincón de mi hogar, recordándome el nuevo propósito que giraba en torno a nosotros. Recibí mensajes de varias vecinas, dispuestas a apoyarme en la creación del centro comunitario. El bullicio de actividades, talleres de cocina y arte llenaba mi mente con una mezcla de emoción y desafío. El día de la inauguración llegó y el sol brillaba en un cielo claro. Al cruzar las puertas del nuevo centro, el bullicio de risas y conversaciones alegres me envolvió. La energía que emanaba de cada rincón me llenó de alegría y nerviosismo. Mientras organizaba cada detalle, mi corazón latía fuerte, sintiendo el apoyo de quienes habían creído en mí. Las primeras horas del evento fueron vibrantes, con cada rincón del centro abarrotado de personas participando en actividades. Observé cómo las risas e interacciones creaban un ambiente de unidad y conexión. Era como si cada sonrisa compartida ahuyentara la sombra de Claudia, quien inevitablemente estuvo presente. La vi al fondo de la sala, sus ojos fijos en mí. Su expresión era una mezcla de sorpresa y desdén. Aún así, decidí enfrentarla. Me acerqué con firmeza y le extendí una mano. Claudia, este es un espacio para todos. Te invito a unirte a nosotros. Mis palabras eran sinceras, y en mi pecho sentía la esperanza de que pudiera encontrar un lugar entre nosotros. No necesito tu lástima, respondió, aunque su tono temblaba. Realmente lo decía desde el lugar de su propio dolor. Esto no es lástima, es una invitación a ser parte de algo mayor, insistí. Estaba decidida a liberarla del ciclo de resentimiento. El momento se detuvo. El tiempo pareció sacudirse. A pesar del conflicto, vi que su orgullo la mantenía atrapada en una soledad aplastante. Pero en ese instante se abrió una pequeña puerta. Claudia no respondió de inmediato, lo que me hizo pensar que quizás, solo quizás, podría haber un rayo de posibilidad. A medida que el día avanzaba, el centro dedicado a nuestra comunidad dejó claro su propósito. Las voces que resonaban en las paredes hablaban de diversidad, amor y unidad. No solo era mi sueño, era nuestro sueño compartido. La lucha por un futuro inclusivo había comenzado a sembrar frutos. Mientras el sol se ponía, observé a todas las mujeres que se unieron en este viaje. Había transformado mi dolor y mi humillación en un legado de amor y esperanza. Mirando a mi alrededor, me di cuenta de que la nueva vida que había anhelado no era solo una aspiración personal, sino un camino colectivo. Había enfrentado la adversidad, sí, pero ahora estaba lista para avanzar. Las sombras de Claudia se desvanecían progresivamente y en su lugar
Florecía un espíritu renovado en nuestra comunidad. Era el inicio de una era donde nuestra lucha no solo sería recordada, sino celebrada. La oportunidad de construir un futuro donde cada voz importara comenzaba a hacerse realidad. Con cada sonrisa y cada mano unida para forjar nuestro camino, sabía que la historia de nuestra comunidad aún tenía mucho por contar. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, no solo por mí, sino por todas las que me acompañaban. Con el amor y la unidad como nuestra bandera, abrazaríamos el futuro con la certeza de que juntos podíamos hacer realidad cualquier sueño. La nueva vida, la vida que habíamos comenzado a soñar, finalmente se desbordaba sobre nosotros, prometiendo un horizonte lleno de posibilidades. Así, la historia de nuestra comunidad florecería, tejiendo vidas y sueños, y la lucha por la diversidad y el amor continuaría siendo el faro que guiaría nuestros caminos.